malherido de una lanzada. ¡Venga! ¿Por qué lo hace? Porque para él la libertad está por encima de la justicia. La libertad humana es algo tan importante, tan trascendental, tan sagrado, que uno puede enfrentarse a los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva a él a poner en libertad a los delincuentes. Y ahora, en recompensa de haberos concedido la libertad, os ordeno que inmediatamente vayáis todos al Toboso y que allí coloquéis esas pesadas cadenas a los pies de la dama de mis pensamientos. Él les da la libertad. Por tanto, Don Quijote es el símbolo del libertador, de la lucha contra la opresión, contra el encadenamiento. Y ya se ha encargado Cervantes antes de explicar que todos son unos malhechores. En el presente, Don Quijote es también un símbolo de la persecución de un ideal y de la lucha por causas perdidas. Para los lectores de nuestro tiempo, es un personaje utópico que cree en una justicia universal y que por tanto está condenado al fracaso. Él no puede hacer nada. Delante de aquella cuerda de presos ha de liberarlos, porque su misión es esta, ¿no? Y este hecho es que después, la lluvia de piedras que le cae encima es terrible. Y claro, el pobre Don Quijote no lo entiende, porque sus propósitos son los de una utopía, son los de otra época. En 1605, cuando se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes reside en Valladolid. Su obra se convierte en un éxito editorial sin precedentes. Pero a pesar de que ha creado una historia que continuará conmoviendo a la humanidad durante los próximos 400 años, no ha podido obtener prestigio como hombre de letras. Cervantes no escribe ninguna epopeya, no escribe estas obras ambiciosas que, significaban un alto grado de reconocimiento por parte del público. Escribe este libro que no entra en ningún... no se puede encasillar, en el sistema de organización de literatura de aquel entonces. Él está innovando. Y en este sentido sí que hace una cosa interesante. Pero quien lo lee, sobre todo, no son los más ilustrados, no son pues la gente que a él le interesaría. Cervantes quiere hacer una literatura de la vida, de la realidad, de la humanidad. Y eso sencillamente no estaba de moda. No era lo que presidía el panorama y la actividad literaria de la época. Cervantes ha envejecido y sigue sin resolver sus problemas económicos cuando a finales de la primavera de 1610 el conde de Lemos está en Barcelona haciendo los preparativos para tomar posesión de su cargo como virrey de Nápoles. El conde ha encargado a dos poetas, los hermanos Argensola, la formación de una especie de corte literaria a sueldo que deberá acompañarlo a su nuevo destino. Todo parece indicar que en el verano de aquel mismo año, Cervantes se trasladó a Barcelona con la intención de entrevistarse con el conde de Lemos y partir con él hacia Nápoles. Frente al antiguo puerto de Barcelona, en primera línea de mar, todavía se conserva un edificio en el que, según la tradición, se hospedó Cervantes. Finalmente, el conde parte hacia Nápoles sin recibirlo. Desde la ventana de su habitación puede ver cómo las naves de Lemos se alejan en el horizonte. Ha perdido la última oportunidad de resolver sus problemas económicos y de obtener el reconocimiento literario que merece. Pero las malas noticias todavía no han terminado. En 1614, un tal Avellaneda escribe y publica una continuación de las aventuras de Don Quijote. Cervantes se ve obligado a responder a esta ofensa escribiendo la verdadera segunda parte de su obra, una segunda parte definitiva. Don Quijote debe morir. Eso lo vive evidentemente como una agresión, una agresión. Y claro, la segunda parte del Quijote es un desquite frente a Avellaneda. Don Quijote y Sancho Panza acaban sus andanzas en la playa de Barcelona. Como en numerosas narraciones de todos los tiempos, el héroe se enfrenta al duelo final.
Su antiguo amigo y vecino, el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado como caballero de la Blanca Luna, lo reta al amanecer. El derrotado deberá renunciar a su dama y abandonar el ejercicio de la caballería. La escena que más me impresiona de todo el Quijote es precisamente aquella en la que es vencido, aquí, en nuestra playa, y dice: Dulcinea es la más hermosa del mundo y yo el más desgraciado, y por tanto mátame, pero yo no puedo renunciar a decir esto. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Me parece la escena más mágica, porque es alguien que está pidiendo la muerte, pero no renuncia a su ideal, a su principio. En 400 años el espacio urbano de Barcelona ha cambiado considerablemente, pero a principios del siglo XVII la playa estaba en el lugar en el que hoy se alza una escultura pop de Liechtenstein. Precisamente frente a esta escultura encontramos la casa en la que se hospedó el autor. Desde el balcón de aquella casa se ve a la derecha Montjuïc y a mano izquierda se ve el lugar donde tuvo lugar la rendición de Don Quijote a manos del caballero de la Blanca Luna. Muchos especialistas han buscado paralelismos entre la vida de Cervantes y Don Quijote. Es posible que solo sea una casualidad, pero el lugar en el que Cervantes sufrió su mayor derrota personal es el lugar exacto donde su gran personaje es definitivamente vencido. Don Quijote, cumpliendo su palabra de caballero andante, abandona las armas y regresa a su aldea. Es el final de un sueño y la victoria de la realidad. De nuevo en La Mancha, Alonso Quijano recupera la cordura, reniega de los libros de caballerías y muere acompañado de los suyos. Debe morir cuerdo, debe morir tomando los sacramentos, confesando y comulgando como un hidalgo. Y ese es un premio. La historia ha empezado mal, toda la vida de Don Quijote en su última etapa ha sido una locura, pero Cervantes le premia dándole lo mejor que puede esperar un español de su tiempo, una buena muerte. Don Quijote no se muere, porque quien se va a morir es un señor hidalgo, pobre hidalgo, llamado Alonso Quijano. Desde mi punto de vista, es fundamental. No es el Quijote que muere, sino Alonso Quijano. Hay una visión tan generosa, tan noble, tan decente, ¿eh?, de lo que es el ser humano, y sobre todo el ser humano a través de la palabra, a través de aquello que dice, que justamente por eso hemos convertido el Quijote en una especie de modelo, ¿eh?, de idealismo, de generosidad, de la mejor cara que tiene el ser humano. Entonces el Quijote es el otro que no podemos ser, y por eso le creemos tanto. Todos vivimos contándonos historias, imaginando lo que ha de ser nuestra vida. Don Quijote vive eso en unos extremos increíbles, pero por eso mismo nos enseña que nuestra propia vida, la condición humana, consiste en contarse, en contarnos historias. Cuando encuentro una persona que me dice que no ha leído el Quijote, yo le digo, le felicito. Todavía le queda en esta vida el placer de leer el Quijote. Hemos intentado averiguar por qué esta historia sigue viva 400 años después.
Ninguna de las respuestas es definitiva, pero lo cierto es que este libro sigue cautivando a quien lo lee. Tal vez sea porque Don Quijote y Sancho Panza cabalgan juntos para siempre en lo más profundo del alma humana. A los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva a él a poner en libertad a los delincuentes. Y ahora, en recompensa de haberos concedido la libertad, os ordeno que inmediatamente vayáis todos al Toboso y que allí coloquéis esas pesadas cadenas a los pies de la dama de mis pensamientos. Él les da la libertad. Terrible. Y claro, el pobre Don Quijote no lo entiende, porque sus propósitos son los de una utopía, son los de otra época. En 1605, cuando se publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes reside en Valladolid. Su obra se convierte en un éxito editorial sin precedentes. Por tanto, Don Quijote es el símbolo del libertador, de la lucha contra la opresión, contra el encadenamiento. Y ya se ha encargado Cervantes antes de explicar que todos son unos malhechores. En el presente, Don Quijote es también un símbolo de la persecución de un ideal y de la lucha por causas perdidas. Malherido de una lanzada. ¿Por qué lo hace? Porque para él la libertad está por encima de la justicia. La libertad humana es algo tan importante, tan trascendental, tan sagrado, que uno puede enfrentarse. Para los lectores de nuestro tiempo, es un personaje utópico que cree en una justicia universal y que por tanto está condenado al fracaso. Él no puede hacer nada. Delante de aquella cuerda de presos ha de liberarlos, porque su misión es esta, ¿no? Y este hecho es que después, la lluvia de piedras que le cae encima es